Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Ay, Dios mío, qué alegría veros cuando grabo un vídeo, de verdad que disfruto porque pienso, mira, esto va a ayudar a muchas personas a comprender algunas cosas y avanzar. Así que yo, de verdad, con todo el corazón lo hago. Vamos hoy a ver cuál es la diferencia entre las emociones, una confusión muy grande que la gente tiene. Aquellas emociones que han significado, digamos, un trauma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un pequeño trauma y el patrón de conducta o lo que significa, digamos, la herida de infancia, que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque la gente lo confunde. En este vídeo vamos a ver las dos cosas muy claras para que la gente tenga un poco más de apreciación y sepa entender, porque al final la claridad de verdad nos da paz interior y nos hace avanzar. Bueno, antes de empezar con este vídeo, por favor, ese dedito arriba maravilloso que te pido, ¿eh? Fíjate, fíjate. Y te quiero recordar que el 8 y el 9 tenemos un evento en Madrid. 8 y 9 de febrero, perdón. 8 y 9 de febrero tenemos un evento en Madrid. Que espero verte, que estoy deseando darte un abrazo. Que si no tienes tu entrada, aquí, dentro, en la caja de descripción, la puedes conseguir. De verdad que es una experiencia para todas las personas que vienen que es irrepetible. Es algo precioso. Vas a poder conectar con otras personas como tú, que están pasando por lo mismo que tú, que tienen las mismas inquietudes que tú, que comprenden el amor igual que tú, o que están viviendo procesos muy similares al tuyo. Así que no te lo pienses más. 8 y 9 de febrero. No tienes por qué estar solo o sola, ¿ok? 8 y 9 de febrero, aquí tienes toda la información, o en nacidosparaBrillar.com. Un evento presencial de Nacidos para Brillar. Vamos a por ello. Yo disfruto muchísimo además en los eventos porque os conozco en persona, os doy abrazos, sé quién está ahí detrás. Y al final es crear comunidad, crear familia, ¿sí? Venga, vamos a avanzar. Fijaos, cuando hablamos de la herida de infancia, muchas personas algunas veces me hablan de las emociones y lo están confundiendo. Quiero poneros un ejemplo, por ejemplo. Dani, es que yo siento que tengo un rechazo, pero fíjate, es que mi padre me abandonó y entonces... Bueno, te explico cuál es la diferencia. Una cosa es la emoción del abandono que tú sufres a través de una experiencia o vivencia, ¿ok? Y eso, para ti, puede convertirse, digamos, en lo que se le llama el trauma, un pequeño trauma, ¿ok? Y ahora quiero leerte lo que significa la palabra trauma según la Real Academia de la Lengua Española. Atento o atenta. Choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. La segunda definición es emoción, ahí lo tienes, o impresión negativa, fuerte y duradera. Eso es el trauma. La emoción negativa, fuerte y duradera que tuvo esa experiencia para ti. Eso sería la emoción, por ejemplo, del abandono. ¿Bien? ¿Lo hemos entendido? Ok. Vale. Pero, ¿qué significa la herida de infancia o el patrón de conducta? No es la emoción. La herida de infancia o el patrón de conducta es el patrón emocional, es decir, la personalidad junto con las emociones, las creencias, todo cómo tú has construido tu personalidad a lo largo de los años, sobre todo, empezando, por supuesto, como todos, en tu infancia. Eso es el patrón de conducta o la herida de infancia. Por consiguiente, si confundimos las emociones, que son las que crearon el trauma quizá de un abandono, con que tú tienes una herida o una personalidad de abandono, nada tiene que ver. Y ahí es donde está muchas veces la confusión de las personas. Es que como a mí me abandonaron, yo tengo que tener un abandono. No, 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 no. Quizá sí y quizá no. Tu personalidad puede ser de una persona que tenga un rechazo profundo o una humillación o una injusticia y en cambio puedes haber sufrido un abandono. La emoción del abandono quizás sí se ha quedado en ti y puede haber causado un pequeño trauma, pero no significa que tu personalidad, tu forma de comportarte, tu forma de ser, tu patrón de conducta, tu herida de infancia, sea el abandono. Espero que estemos entendiendo esto, porque de verdad da muchísimo lugar a confusiones. Y ahí es donde las personas, algunas veces, están confundiendo el patrón de conducta con las emociones. Por ejemplo,
Si a mí me preguntáis, oye, Dani, ¿a ti alguna vez te han rechazado? Pues supongo que sí. Fíjate que me cuesta hasta pensarlo, os lo digo de verdad, porque yo, o sea, como no tengo ningún rasgo del rechazo, me cuesta hasta pensarlo, pero vamos a decir que sí, entiendo que sí, que yo alguna vez he sentido la emoción del rechazo. ¿Eso significa que yo tenga rechazo? No, para nada. No tengo ni un rasgo de la personalidad del rechazado, ni uno. Ahora bien, fijaos, os voy a poner otro ejemplo. Vamos con una emoción normal y corriente. Imaginaos, oye Dani, ¿tú has sentido alguna vez el miedo? Hombre, pues claro, sí, además yo era un niño muy miedoso. ¿He sentido el miedo? Sí, he sentido el miedo. Ok, pero ¿eso significa que tú eres una persona miedosa? No. Hoy en día no soy una persona miedosa, al contrario, soy un poco kamikaze incluso. Es decir, que yo haya experimentado esa emoción, no significa que esa emoción se haya grabado en mí y haya creado una personalidad en base a esa emoción. Esa es la gran dicotomía o la gran confusión que hay y que las personas tienen para entender cuál es su patrón de conducta, porque el patrón de conducta no es la emoción que tuviste, es el patrón conductual que se repite a lo largo de toda tu vida y que tú grabaste con una repetición, porque tu ego, que es muy inteligente, te trajo todo el rato experiencias que te hacían elegir y pasar y vivir las experiencias con las mismas emociones. ¿Ok? Bien. Entender esto te va a ayudar a que sí puedas detectar cuál es el patrón de conducta que tienes. Al final de este vídeo te voy a dejar la masterclass que hicimos sobre heridas de infancia para que si todavía tienes alguna duda, te vayas y lo vuelvas a ver, lo vuelvas a repasar. Creo que es súper importante que te conozcas, que empieces a entender desde dónde actúas, cómo actúas, qué cosas se repiten a lo largo de tu vida, cuáles son las emociones que te están poniendo obstáculos, ¿ok? Que no te dejan avanzar, que no te dejan conseguir todo lo que debes conseguir en tu vida. No te dejan alinearte con tu alma, con la voz de tu alma. ¿Por qué? Pues porque el ego muchas veces nos quiere proteger, pero es peor, como yo les digo a todas las personas con las que trabajo, es peor el remedio que la enfermedad, ¿ok? Con lo cual, de verdad que el patrón conductual, ahí sí, la herida de infancia, el ego, es quien te pone todas las trabas. Lo has construido durante años y no es tan fácil superarlo, no lo puedes superar en 15 días, un mes o 2 meses, no. De hecho, tienes otra vez que utilizar la herramienta que él utilizó contigo. Práctica, 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 práctica. ¿Ok? Bueno, espero que esto esté aclarado. Creo, de verdad, que puede ayudar a muchísimas personas a entender lo que es una emoción aislada, la emoción, por ejemplo, del abandono o la emoción de sentirse injustamente tratado, con el patrón conductual, que es la injusticia, que es toda una serie de rasgos de personalidad, o el abandono, que es toda una serie de rasgos emocionales y de personalidad también. ¿Ok? Vale. Querida familia, ay, qué bonito, que estamos ya en Navidad, por favor. Que os deseo de verdad que paséis unas fiestas maravillosas. A mí las Navidades, la verdad, me empiezan a gustar mucho, mucho, y cada vez las disfruto más. Os digo de verdad. Os quiero, os deseo lo mejor, disfrutad, muy importante, disfrutad. Poneros ese chip aquí, el disfrute de la vida, ¿sí? Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Os quiero, os llevo aquí. Chao.